periférico y superficial será. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se presenta el dolor? Aquí se toman en cuenta varios aspectos. El primer aspecto es el horario, ya que, por ejemplo, el dolor artrósico o mecánico aumenta durante el día, en el dolor sacroiliaco y vertebral se exacerba en la madrugada y obliga al enfermo a levantarse. En la artritis cotosa inicia en la noche, en la artritis reumatoide junto con la rigidez es habitualmente matinal. Entonces, esto nos brinda una pista en ocasiones bastante útil para la aproximación del dolor. Lo siguiente es la posición y desempeñamiento del dolor, ya que, por ejemplo, el dolor mecánico es totalmente dependiente de la movilidad, o sea que inicia justo al comenzar el movimiento. Y otro ejemplo es que los pacientes que presentan patología lumbar baja con frecuencia presentan dificultad para mantenerse sentados. El último aspecto de esta pregunta que se evalúa es si el dolor es dependiente del movimiento. Y si sí, debemos de saber diferenciar entre un dolor que se presenta por inflamación o por como un dolor mecánico. En el dolor mecánico, como que mencioné, es totalmente dependiente del movimiento y se presenta al inicio de este, y en el dolor inflamatorio podemos decir que este es un dolor continuo. La tercera pregunta es cómo comenzó el dolor. Aquí debemos diferenciar si es un episodio agudo o es un episodio subagudo. Un episodio agudo se caracteriza por ser de instalación rápida, continua, en pocas horas, que puede impedir el sueño y provocar impotencia funcional. Se asocia mucho con artritis séptica y por microcristales como gotas o tendinitis ácida. Y los episodios subagudos son aquellos de establecimiento lento y de menor intensidad que se asocian a todas las formas de artritis. La cuarta pregunta es ¿en qué circunstancia o situación apareció? Aquí hay un cuadro que detalla ciertas situaciones asociadas a diferentes patologías hematológicas, pero hago un ejemplo. Bueno, en esta pregunta se toma en cuenta, uno, el estilo de vida del paciente y dos, el ambiente en que este se desenvuelve. Porque, por ejemplo, como se puede ver en la tabla, si una persona que está sometida ante mucho estrés y cambios climáticos, la fibromialgia puede ser frecuente en estos pacientes. ¿Sí? La quinta pregunta es cómo es el dolor, si es agudo e interpulsante o solo mal localizado. Agudo e interpulsante es un dolor que se presenta en nervios superficiales o raíces y troncos nerviosos. Y el sordo mal localizado es el originado en estructuras osteoarticulares musculares o bien viscerales. En pocas palabras sencillas, esta pregunta lo que busca es saber si el dolor es profundo o superficial. Bien. ¿Cuál es la intensidad del dolor? Esta pregunta se hace porque hay patologías que presentan un dolor súper intenso, como por ejemplo la esclerosis tumoral, que además de presentar dolor intenso, se caracteriza por aparecen en la noche y obliga al enfermo a levantarse. También tiene mala respuesta a analgésicos comunes. Otras patologías bastante dolorosas son los tipos de artritis, como séptica, reumatoidea, gotosa. Aunque esta pregunta es un poco precisa porque ustedes saben que el dolor es bastante bien.
episodio agudo con agresión total, si es adictivo, que persiste en una articulación y se afectan otras articulaciones previamente sanas, si el dolor respiratorio, o sea, que se hace en una articulación para aparecer en otra, y también debemos saber si el episodio es pulmonar. La nueva pregunta es si existe sintomatología inflamatoria local. Esto lo hablamos con la tetrada de Celsius y un poquito más. Se sabe que la tetrada de Celsius es dolor, rubor, calor, tumefacción. En este caso también hablamos de hipotensión funcional y la rigidez cognitiva. También debemos evaluar cuál es el grado de capacidad funcional. Según la Escuela Norteamericana de Neurología, la capacidad funcional tiene 4 categorías. La categoría 1 es capacidad completa, grado 2 es que la persona puede llevar a cabo su trabajo habitual, solo que con cierta limitación o molestia. Y el grado 3 es que no puede realizar su trabajo habitual, pero sí puede atender a su cuidado personal. Y el grado 4 es que la persona ni siquiera puede cuidar de sí, o sea, que tiene una incapacidad total. Sí. También debemos preguntar acerca de los antecedentes personales, también de asociaciones con patologías traumatológicas. Y también debemos preguntar acerca de los antecedentes medicamentosos, porque hay algunas asociaciones de medicamentos que pueden llevar a que se desarrollen ciertos tipos de enfermedades traumatológicas. Además de saber los antecedentes medicamentosos, debemos preguntar en esto que si el paciente toma medicamentos antes o durante el episodio articular, y también si el paciente consume anticoagulantes orales o hiperglucemiantes, ya que estos aumentan su potencia mediante el uso de AINES. También debemos saber la profesión o actividades, ya que se ha demostrado que dependiendo de las actividades, la profesión de la persona se pueden desarrollar enfermedades, como por ejemplo la espondilitis en el jugador de tenis, también se llama codo de tenista, la epiduralitis en el jugador de golf, también se llama codo de golfista, y la tendinitis de periferia en los trabajadores manuales o amas de casa. Se pregunta también lo que son los antecedentes familiares. Son poco precisos, pero se ha demostrado que hay enfermedades que son bastante sensibles a la herencia. Ya pasando a lo que es el examen físico. El examen físico comienza a tomar un concepto visual del paciente. Sabemos desde que el paciente entra a consulta, ver las fases, marcha, manos, gestos, movilidad o ausencia de ellos, lenguaje, posturas. También debemos verificar si hay algún tipo de tumefación, deformación y cómo se encuentra el estado muscular. ¿Sí? Ya lo que es la palpación, el examen exploratorio. En el examen exploratorio lo primero que se hace es diferenciar cuando un dolor es por movilidad o un dolor es por palpación. Palpatoriamente se buscan los puntos dolorosos. Se dice que los dedos del pie reumatológico son su estetoscopio, así que este comienza con un toque suave, lo suficiente como para que se planteen los lechos subunguiales del explorador. Y en articulaciones que se encuentran inflamadas, debe hacerse un toque más profundo. En caso de que sea un toque profundo en una articulación aparentemente inflamada y el paciente no presenta dolor, entonces se puede descartar esta inflamación. Ya cuando, o sea, otro aspecto importante de la exploración física es buscar el calor, o sea, en una estructura que esté aparentemente inflamada, se debe buscar lo que es la diferencia
la crepitación se puede sentir cuando cuando palpamos sobre la articulación, y también se puede escuchar si ponemos el estetoscopio sobre la articulación. Lo que quiere decir la crepitación en una articulación es que traduce erosión y adelgazamiento del cartílago articular, y sus características son que la crepitación es tosca y su sonido es seco. Y por último se busca la limitación de la movilidad. Aquí se verificará el movimiento tanto activo como el pasivo. El movimiento activo es el realizado por el paciente, y ahí se verifica el grado del dolor en caso de que lo presente, y el grado de limitación de la movilidad, y posteriormente se lleva a cabo lo que es el movimiento pasivo, que es el realizado por el especialista. En caso de que haya una diferencia de resultados entre el movimiento activo y el pasivo, se tomará en cuenta el pasivo, ya que este habla mucho de cómo se encuentra Ahora vamos a iniciar con la exploración muscular sistemática. Iniciando con la columna vertebral cervical, vamos a iniciar con una inspección. En esta vamos a comprobar la alineación de la misma en el plano tanto transversal como sagital. Vamos a causar movimientos suaves, sin limitaciones. Estos movimientos son los normales pertinentes de la columna vertebral, tomando en cuenta que la columna vertebral cervical es la parte más móvil de todos los escrotales. En la palpación vamos a palpar las hipófisis espinosas, los puntos occipitales y los trapecios. En esto, buscando dolor, buscando crepitaciones y también verificando el tono muscular. Siguiente. En esta columna vamos a también a medir la movilidad con 3 movimientos. El primer movimiento de su extensión, este está encargado por C4, C5, C5 y C6, y la articulación occipitoaltoidea, que esta articulación es la unión del hueso occipital con la primera vértebra cervical, también conocida como atlas. Este movimiento es donde el paciente le pedimos que junte su mentón con el manubrio external y hacia atrás. Para medir esta movilidad, también el examinador utiliza, se puede recomendar utilizar bajalenguas o una hoja de papel, y esta maniobra va a estar correcta cuando el paciente mueva la cabeza hacia atrás, la nariz y la frente deben cambiar del plano vertical a un plano horizontal. Se utiliza la hoja para ver el cambio en sí mismo del plano de la frente y de la nariz. También tenemos las rotaciones, que son de derecha a izquierda. Esta está encargada por el atlas y la odontoides del axis. El paciente va a poder mover la cabeza hasta un máximo de 60 grados de derecha a izquierda. También tenemos las inflexiones laterales, que el paciente va a poder mover la cabeza derecha a izquierda a máximo de un ángulo de 30 grados en cada lado. Este está encargado por C4 y C5 y C5 y C6. Siguiente, por favor. También, si continuamos con la columna vertebral cervical, si sospechamos alguna comprensión de algún nervio, debemos tomar en cuenta la sensibilidad, los reflejos tendinosos, la fuerza muscular y diferentes maniobras que, como que voy a presentar ahora, como la maniobra de Spurling, que nos va a indicar con el paciente recibiendo dolor. Ahí podemos comprobar que hay alguna compresión nerviosa. Esta maniobra se basa en tener al paciente sentado en la camilla, se le ejerce fuerza sobre la cabeza y el paciente va a hacer movimientos laterales, y mientras lo haga, él va a referir dolor. Si refiere dolor, ahí vamos a confirmar que hay una compresión nerviosa. También tenemos la prueba de Axon, que es pulso más inspiración. Esta nos sirve para poder medir si la arteria subclavia, si hay algún entaponamiento. Se va a pedir al paciente que gire la cabeza. Por ejemplo, le estamos pidiendo con el brazo izquierdo, que gire la cabeza a la izquierda, se le va a medir el pulso radial, y con una rotación a la izquierda se le va a pedir que inspire. Con esto, el pulso radial va a disminuir e incluso puede desaparecer si la arteria subclavia presenta algún entaponamiento. También tenemos la maniobra
de Nancy Jones, que esta con el paciente, el del músculo dorsal, vamos a ejercer fuerza por algunos segundos en las venas tubulares, y en este caso el paciente no puede referir dolor, ya que al comprimir estas venas tubulares, la presión intratecal de nuestra columna vertebral va a aumentar. Por tal razón, si hay una compresión nerviosa, a la presión va a aumentar, el paciente no va a referir dolor. Siguiente, por favor. Ahora pasando a lo que es la columna dorsolumbar, tenemos la inflexión. En esta vamos a medir el grado de nutrición, la conformación torácica, las alteraciones cutáneas y la alineación de la columna. En esta columna dorsolumbar tenemos que tener en cuenta que estas vértebras están articuladas a las primeras 9 costillas y al esternón. Por tal razón, su movilidad es mínima. Entonces, como grado de movilidad se toma la conformación torácica, que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver las alteraciones cutáneas. Tenemos las almohadillas de grasa, que estas nos indican una columna bífida, que es cuando el cono posterior no cerró correctamente. Tenemos también la escoliosis, que también es una alteración, y para esto utilizamos la maniobra de Adams, que se le pide al paciente que intente tocar sus pies, y vamos a ver cómo la escoliosis se va a acentuar. Siguiente, por favor. Entonces, en la columna dorsolumbar, ¿cómo puede ser la escoliosis que antes le mencionaba? Esta puede ser estructural y no estructural. En este ejemplo que tenemos al lado, el libro nos menciona que si tenemos al paciente sentado, inclinado hacia adelante, y como quiera, la escoliosis se mantiene, esta es una escoliosis estructural. Esta forma que tiene arriba el paciente es conocida como viva, que es causada por la escoliosis, que no es más que una protrusión de las costillas por esta alteración estructural que tiene nuestra columna vertebral. También tenemos la cifosis, que es la curvatura normal del inicio de nuestra columna vertebral. Si la cifosis es normal, regular, se le conoce como cifosis armónica. Pero también tenemos la cifosis angular fija, que esta es más causada por una cifosis senil, más así por daños a la edad. Y también tenemos la cifosis angular. Esta va a cambiar refiriendo su forma, que se va a angular el inicio de la columna vertebral. También tenemos la lordosis. La lordosis está aumentada mayormente en mujeres y por su forma que tienen en la cadera, y esta va a causar una disminución si hay una protrusión discal, también una lumbaria y demás. Siguiente, por favor. También en la columna dorsolumbar, al momento de la palpación, esta se hará a lo largo de todo el raquis, buscando hipersensibilidad, escalones palpables. Los escalones palpables no son más que, por ejemplo, cuando hay una superposición de una vértebra por encima de la otra, y al palpar sentimos como ese relieve, lo que se conoce como escalón palpable. Pasa mucho, por ejemplo, cuando S1 se coloca por encima de L5. También es lo que conocemos como escalones palpables. Y también las contracturas dolorosas. Al momento de la movilidad, como anteriormente le mencionaba, ya que esta parte de la columna tiene muy poca movilidad, se toma la expansión torácica como parte de la movilidad, se toma un asentamiento que se coloca en el cuarto espacio intercostal, que en el hombre es a nivel de la tetilla, y en la mujer fuera de la aureola. Se le pide al paciente que inspire, se mide inspirado y se mide en la expiración. Si hay una cantidad menor de 2.5 centímetros, esta se puede decir que hay una disminución de la movilidad en nuestra columna dorsolumbar. Siguiente. Continuando con la columna dorsolumbar, también medimos lo que es la flexión. De nuevo se le pide al paciente, el examinador se coloca tanto a la derecha como a la izquierda, y se le pide al paciente que intente tocar sus pies. Hay que tomar en cuenta que casi siempre el 20% de los pacientes no llega a tocarse los pies. Lo que más nos interesa de esto es la forma en cómo el paciente realiza el movimiento, y cerciorarnos, fijarnos si la lordosis del paciente desaparece o disminuye. También tenemos la prueba de Chover, que esta es la diferencia que hay entre L5 y lo que hacemos es que en L5 vamos a hacer una marca
por ejemplo, con un marcador, y se mide 10 centímetros hacia arriba y se marca de nuevo. Se le pide al paciente que realice este mismo movimiento, y cuando el paciente se encuentre ya con el movimiento realizado, vamos a medirlo una nueva vez, y lo normal es que esta marca se extienda mayor a 3 centímetros. Esta nos da una prueba de shock correcta. Siguiente. También tenemos otras 3 maniobras más que nos indican alguna compresión débil. Tenemos la maniobra de Goldway. Esta maniobra lo que se hace es que se le toma al paciente un miembro inferior, se levanta por el talón y del mismo lado el examinador va a colocar la mano en el área lumbar para sentir automáticamente que el examinador levante la pierna, la columna vertebral, el dorso lumbar va a empezar a moverse y se va a poder percibir por la palpación en esta maniobra. También tenemos la maniobra de la CQ y la CQ posterior. La maniobra de la CQ se basa en que cuando se levante también en la posición de punto dorsal, el examinador levante un miembro inferior del paciente antes de llegar a los 70 grados, el paciente va a referir dolor. Esta será positiva antes de los 70 grados. Se le puede después de los 70 grados de haber levantado la pierna, se comprometerá lo que es la cadera, y por normalidad el paciente va a referir dolor. Si la prueba no es positiva y queremos confirmar, se hace la maniobra de la CQ posterior, que el paciente en el cúbito ventral se le va a flexionar el miembro y se va a levantar, y si el paciente nos va a referir dolor al momento en que levantemos el miembro. Tenemos la maniobra de Neri y de Neri reforzada. La de Neri normal, el paciente está sentado en la camilla con los bíceps perdidos en el aire y vamos a ejercer fuerza al paciente haciendo una flexo-extensión hacia adelante, intentando juntar su mentón con su tórax. El paciente va a referir dolor. Si el paciente no recibe dolor en esto y queremos confirmar, le hacemos la prueba de Neri reforzada, que es la misma, simplemente el paciente levantando una pierna. Siguiente. Ahora pasando a las articulaciones sacroiliacas, debemos saber que estas son profundas e indoloras. En esta parte del examen, ¿qué buscamos? Causar dolor en el paciente para saber si estas se encuentran acercadas. En este caso, el dolor lumbar el dolor de estas articulaciones sacroiliacas se va a referir, el paciente lo va a referir como profundo o que lo siente en la parte posterior del músculo. Estos puntos sacroiliacos, el de Forrester, Jackman, Rhodes, este punto que vemos aquí debajo, ahí está el punto que es un punto profundo. Por tal razón se le busca causar dolor al paciente. Se encuentra justamente debajo de la espina ilíaca posterior-superior. Y debemos comparar la sensibilidad de ambos lados. Siguiente. En las articulaciones sacroiliacas, como le antes mencionaba, con estas maniobras lo que buscamos es movilizar los ilíacos y despertar el dolor en el paciente. Tenemos estas maniobras como maniobra de apertura, maniobra de cierre y maniobra de parte. La maniobra de apertura, también conocemos maniobra de Boltzmann. El paciente colocado en el cúbito dorsal, le vamos a colocar al examinador las manos en la espina ilíaca anterosuperior, haciendo fuerza hacia abajo y hacia afuera. Y la maniobra de cierre, se colocan las manos en la cresta ilíaca, haciendo fuerza hacia adentro. Y también tenemos la maniobra de Patrick o maniobra de Faber, que con el paciente también en el cúbito dorsal se va a flexionar, por ejemplo, el miembro inferior izquierdo, tocando su talón por la rodilla contralateral y colocando así el examinador su mano en la rodilla contralateral, donde se encuentra el miembro superior encima de este, se le va a poner la mano en la espina ilíaca anterosuperior y en la rodilla contralateral que está flexionada y se va a ejercer fuerza hacia abajo. Con esto el paciente nos va a referir dolor, porque nos encontramos activando esas articulaciones. Siguiente. Por último, el de la articulación sacroiliaca, tenemos la maniobra de la Enslen. Esta provoca el dolor en la articulación sacroiliaca.
El paciente acostado en la posición del punto dorsal, se le va a dejar un miembro inferior en el aire, por así decirlo, fuera de la camilla que se examinamos, y se va a flexionar el otro miembro, intentando llevar su rodilla flexionada hacia su tórax. El paciente nos va a referir dolor. Estas pruebas son positivas, por ejemplo, en la espondilitis. Todas son positivas. Y para que estas maniobras tengan valor, es necesario que la cadera del paciente sea normal. También se considera positiva, como antes mencionaba, que el paciente presenta dolor y lo refiere a nivel de la articulación sacroiliaca y, o como lo mencioné al principio, lo menciona como un dolor profundo o que lo siente en la parte posterior del músculo. Seguimos. Okay, ahora yo les voy a explicar sobre el hombro. Para empezar, cabe destacar que el hombro realiza los movimientos, ya que en este intervienen 5 articulaciones, que son la escapulohumeral, la cual se encarga del movimiento más que de la estabilidad, ya que para la estabilidad tenemos la que son la acromioclavicular y la esternoclavicular, que se encargan de dar estabilidad a los movimientos realizados por el mismo. Tenemos la escapulotorácica, la cual es el encargado de dar movimiento al hombro cuando éste se encuentra restringido por algún tipo de afección. Tenemos la bursa subacomeloidea, que es la encargada de dar movimiento a los músculos que bajan desde el manguito rotador. Entonces, a disposición del hombro tenemos que se debe revisarse tanto por delante como por detrás, lateralmente y por arriba, siempre comparándolo con el hombro sano. En el hombro es difícil encontrar algún tipo de enrojecimiento, pero sí podemos encontrar atrofias, hipertrofias, tumefacciones o eritemas. Ok. A la palpación, esta debe ser minuciosa, tratando de, si bien de ser delicado, de poner un poco de presión, pero recuerden que en este aparato siempre el signo más destacado es el dolor, por ende. A la hora de realizar esto, también se determina la temperatura o el dolor. ¿Por qué? Porque en este caso, a nivel de temperatura, podemos ver aquí que en la línea acromioclavicular, esta suele verse un poco más cálida, suele sentirse caliente, que puede ser un signo de osteoartrosis. También tenemos que, por ejemplo, en la articulación glenohumeral puede haber cierto dolor por una sinovitis glenohumeral. ¿Por qué? Esto se sabe cuando se palpa la corredora bicipital que se encuentra aquí. Al palpar esa corredora bicipital, el paciente va a referir dolor. Pero no obstante, si lo que queremos es realmente saber si el paciente tiene algún tipo de sinovitis, la maniobra utilizada es la maniobra de Jefferson, en la cual se coloca el brazo contra todo a 90 grados junto con el hombro y se le aplica una rotación externa e interna al paciente de él mismo. El paciente, con el puño cerrado, el paciente va a referir dolor, pero este no tiene que ser necesariamente una flexión del codo, ya que el movimiento de este se refleja en el hombro. Entonces, a nivel de movilidad tenemos que los primeros 90 grados de la abducción del hombro viene siendo por la articulación escapulohumeral. Más allá de esta, intervienen las articulaciones acromioclaviculares y esternoclaviculares. Entonces, los movimientos del mismo son pasivos o activos, como había hablado mi compañera anteriormente. En la evaluación activa tenemos que se mide la abducción, la rotación externa y la rotación interna. En la abducción se le pide al paciente, para valorar la abducción se le pide al paciente que se coloque ambos brazos por encima de la cabeza y si este refleja algún dolor es positivo. En la rotación externa se le pide al paciente que coloque ambas palmas detrás de su nuca, extendiendo los codos. Y en la rotación interna se le pide que coloque ambas palmas tratando de tocar los omóplatos detrás de su espalda. Entonces, en la movilidad pasiva tenemos que es el médico el cual con el brazo, con el codo en 90 grados, levanta el brazo del paciente de forma lenta y pausada hasta que la mano está un poco por encima de su cabeza. Si el movimiento de este no se permite hacer
correctamente con ayuda del médico, la movilidad activa actuará. Pero también tenemos algunos casos peculiares en la cual la movilidad activa no se encuentra, pero la pasiva sí. Esto puede indicar que hay algún tipo de padecimiento neurológico, o alguna ruptura del manguito rotador. Para esto se utiliza la prueba de caída del brazo, en la cual se le pide al paciente que con el brazo de esta forma vaya bajando de forma muy despacio. Si el paciente no puede resistirla y el brazo cae, pues está positivo, lo cual puede dar puede ser un hallazgo de un problema neurológico de los tendones o ruptura del manguito rotador. Pasa. Entonces tenemos lo más común en el brazo, que es el arco doloroso. Para diagnosticar un arco doloroso se realizan varias pruebas, como la anteriormente mencionada, la prueba de caída del brazo. Esto sucede cuando el brazo o el hombro, al expandirse de 70 a 100 grados, el dolor empezando en los 70 y manteniéndose en los 100 grados, puede ser por una sinovitis. En cambio, cuando esto empieza en los 90 y termina en los 100 grados, puede ser por una osteoartrosis. Entonces, además de esto, tenemos las pruebas del squash, que es la prueba de abducción y rotación externa e interna del hombro, en la cual, con el hombro lo más cercano posible a su centro, se le pide al paciente que haga movimientos internos y externos. Si el paciente refiere dolor, es positivo. En el test de NERD o el test del manguito rotador, se le pide al paciente que se levante el brazo hacia arriba y mientras el hombro se estabiliza, el paciente puede ir refiriendo dolor. Esto da a demostrar que hay algún tipo de daño en el manguito rotador. En el signo de Yoku, que se basa en levantar el codo en contra resistencia para evaluar el compromiso acromial o acromioclavicular. Para se le pide al paciente que coloque el brazo así y se le va haciendo presión hacia abajo, el cual el paciente o tendrá alguna debilidad para levantar el mismo o preferirá dolor. Tenemos el signo de Hawkins Kidney, que es para evaluar el compromiso subacromial y la rotación interna del troquier o del manguito rotador, la cual se realiza con el brazo del paciente flexionado a 90 grados y luego se hace una rotación interna y externa del hombro. Tenemos por último la maniobra de Jefferson, ya hablada anteriormente. Pasa. Ok, pasa, esas son humanas. Ok, el codo. El codo está conformado por tres articulaciones, que es la uveocubital, la uveoradial y la radiocubital. En el codo, a nivel de inspección, primero quiero agregar algo. El codo, la movilidad normal del codo es de 0 a 5 en abducción y a nivel de flexión puede llegar hasta 150. Cuando se encuentra un nivel de abducción entre 0 y 5 puede indicar mayor a 5, de 5 a 20 puede indicar una hiperreflexia del mismo. Y cuando es menor, podemos encontrar lo que es el cúbito varo. El cúbito varo es cuando el ángulo de carga del codo se encuentra menor de 5 grados y puede dar la deformidad de la culata. La culata es esta parte de aquí. Entonces, esto suele ser por una fractura suprarrodial. Entonces, en el punto valgo, que es cuando el ángulo es mayor a 5 grados, yo dije que podría variar de 5 a 20, esto depende usualmente de si es mujer o hombre. En las mujeres suele ser hasta 15 y en hombres hasta 20 grados. Según el libro, tenemos que esta puede ser causada por una lesión epifisiaria o por fracturas epicondílicas. Entonces, el cúbito valgo puede verse causado, puede generar parálisis por el daño que se hace en la zona del nervio cubital. No obstante, en el codo no solamente pueden observarse estas afecciones, sino que tenemos también lo que son los tofos, que suelen ser signos de la gota. Suelen ser inflamaciones o ciertas pequeñas protrusiones que se forman en tejido blando o en tejido esquelético, las cuales son signos que el paciente puede estar padeciendo de gota. La bursitis, que es una inflamación de las rocas sinoviales
el codo para su soporte, las cuales están llenas de líquido. Cuando estas se inflaman, pues tenemos lo que es la bursitis. Tenemos los nódulos de Meinet, que son tumoraciones, las cuales son signos de yo lo tengo adelante. Tenemos los santomas, que son pequeñas cápulas que están causadas, que pueden ser rojas o amarillentas, las cuales están causadas por las personas que tienden a tener altos triglicéridos en sangre. Tenemos la calcinosis, que se ve cuando los pacientes tienden a tener enfermedades que hacen que se acumule calcio de todas las articulaciones. Y los nódulos de Meinet suele ser un signo de fiebre reumática, básicamente. Entonces, a nivel de palpación, vamos a encontrar dos signos más frecuentes, que como mi compañera lo anteriormente, que es la epicondilitis o codo de tenista, que se suele dar por el microdescargo de los músculos extensores, y la epitrocleitis, que es o codo de golfista, que suele ser la lesión de los músculos exploradores flexores del codo. Para esto se realiza una prueba en la cual, que es la prueba de Cohen. Entonces, para la prueba de Cohen, lo que se hace es que mientras el médico sostiene el epicondio del paciente con el brazo angulado, el codo angulado a 90 grados, el paciente cierra el puño y se le pide que por favor lo suba y lo levante. Eso se siente en el epicóndilo, y si el paciente refiere algún tipo de dolor o siente algún tipo de clic, pues la prueba está positiva. Entonces vamos con la muñeca. A nivel de la muñeca, a nivel de inspección, se evalúan inicialmente lo que es deformidad o tumefacción. Entre estas tenemos las fracturas de Colles, las cuales son una fractura de la extremidad inferior del radio. Tenemos la deformidad de Madelung, que es una prominencia que se encuentra en el cúbito. Tenemos la enfermedad de Sudet, que son tumefacciones que se encuentran en el carpo, manos y hasta los dedos, las cuales se caracterizan por tener una piel brillante y con eritema. La causa de la misma hasta ahora es desconocida, pero es más frecuente en personas que tienden a tener enfermedades como la diabetes. Tenemos también los ganglios o gangliones, que son quistes de revestimiento sinovial, que suelen ser duros, que se pueden observar al flexionar la mano. Eso se pueden encontrar a nivel dorsal o a nivel palmar. Usualmente estos se operan ya que suelen causar dolor a la movilidad de la misma, a la flexión. Y tenemos la tensinovitis estenosante de Curvain, que es una sinovitis de los tendones en el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Suele estar causado de personas que tienen constante movimiento de la muñeca, profesores que, por ejemplo, utilizan todo a mano, amas de casa, y algunos médicos que, como los anestesiólogos, que laboran mucho con las manos. Entonces, para demostrar esto tenemos distintas maniobras, como esta maniobra de Finkelstein, que se utiliza para la tensinovitis de Curvain. Esta maniobra lo que se basa es en pedirle al paciente que cierre su puño alrededor de su pulgar, y mientras se toma la muñeca del paciente, se le pide que por favor mueva la muñeca de arriba hacia abajo. Esto suele causar un dolor súbito, el cual el paciente va a referir, y es un signo patognomónico, o sea, esta es la manera utilizada para la tensinovitis de Curvain. Y luego tenemos el signo de Tinel, que se trata de hacer una percusión en el nervio cubital, y en el nervio mediano, esta se utiliza para diagnosticar el síndrome de túnel carpiano. Así también tenemos la maniobra de Fallen, que suele ser la maniobra más utilizada, ya que esa no falla, pero suele ser ya para el síndrome de túneles carpianos más graves, que se basa en una flexión ventral de las manos y los codos, en la cual se deben tener las manos así, levantando los codos durante 1 o 2 minutos. Las personas que tienden a tener esta flexión no resisten, ya que suele dar
un dolor bastante súbito. En el signo de Tinel, si el signo de túnel carpiano no está tan avanzado, suelen sentir pequeños choques eléctricos. Okay. A nivel de las manos, estas se evalúan de lado a lado, tanto de forma dorsal como de forma dorsal como palmar, y siempre comparándose con la mano sana para ver los distintos signos o síntomas que pueden tener cada una. Como por ejemplo en el fenómeno de Raynaud, en la cual las manos están perdiendo pigmento y en una parte se pone como colorada y otra va perdiendo color. Tenemos la artritis reactiva, que suele ser por el síndrome de Reiter, que es un síndrome que induce de postinfeccioso, en la cual el paciente suele tomar un color rojizo y suele desarrollar pápulas y daño en las uñas, como en la psoriasis. Tenemos el eritema palmar, que es la mano, podemos observar en la imagen que la mano se encuentra colorada, se encuentra una hipersensibilidad en la misma, en pacientes pudiera sentir hormigueo. Esto suele ser síntoma de artritis reumatoide, pero también suele presentarse en personas con diabetes que tienden a tener problemas en las articulaciones, en las articulaciones, y en algunos casos se ha visto hasta en personas embarazadas. Tenemos la enfermedad de Dupuytren, de ahí el famoso signo de Dupuytren, que es un crecimiento o un engrosamiento del carpo, principalmente en el dedo anular. Cabe destacar que este es el primer dedo en el que ocurre, pero no obstante sí puede pasar en los demás dedos. También tenemos el exantema palmar, que también se puede ver en las plantas de los pies, que este es un signo de enfermedades degenerativas y puede ser. También a nivel de las uñas tenemos la psoriasis ungueal. En la psoriasis ungueal podemos ver que las uñas se vuelven como astillosas, obteniendo como cierto parchado blanco, va perdiendo como un color natural, adquiriendo como un color que, como dice ungueal, suele parecer como que la uña tiene hongos y va perdiéndose la belleza cutánea de la uña. Tenemos los dedos en palillo de tambor, que es el engrosamiento de la punta de los dedos y la ovalación de las uñas. Esto suele observarse principalmente en personas que tienen problemas pulmonares o a nivel cardiovascular. Y tenemos la onicoliosis, la cual es cuando la uña se levanta del lecho ungueal, volviéndose una uña fina y ahuecada. A nivel palmar, tenemos para destacar la hipertrofia de la eminencia hipotenar, la hipotrofia, que es la pérdida del tejido hipotenar, que es esta parte de la palma de la mano. Suele ser por traumas anteriores o personas con diabetes o con alguna enfermedad degenerativa que hace que pierdan tejido de la mano. Tenemos la mano en garra, que esta es una contracción de todos los dedos de la mano, que puede verse también por enfermedades degenerativas. A la palpación, el examen de la mano se hace con las palmas hacia abajo y el dorso hacia arriba, dejando la articulación metacarpofalángica en una leve flexión, y se palpa con los pulgares sobre el dorso y ambos índices sobre la palma de la mano. Usualmente en este momento también se hace lo que es la inspección. Esto se utiliza para ver, en este momento cuando se está palpando se utiliza para hacer lo que es la inspección de las uñas, y además de esto observa ciertos rasgos adyacentes como una cianosis, si hubo algún relleno vascular, si el paciente tiende a tener otro signo o síntoma adyacente. Para continuar, tenemos la evaluación de la cadera, que vamos a empezar con lo que es la inspección.
El primer paso que se realiza es el examen de la marcha. La observación se va a realizar desde adelante, lateralmente y desde atrás. En las toxopatías aparece una marcha antálgica en la que el paciente apoya un miembro afectado de la forma más leve y suave posible. En las tosartrosis existe una pérdida progresiva de la rotación interna y de la aducción. La aducción sumada o no a la alteración de la cabeza femoral, la presencia de subluxación o deformidades del cuello femoral, produce un acortamiento de la extremidad inferior. Esto determina una cojera característica que puede producirse una inclinación en la hemipelvis, que va a conocerse como la marcha de Trendelenburg, o se va a producir se va a producir lateralmente, que se conoce como marcha de Haupt. Entonces, siguiendo evaluando la marcha, se realiza lo que es la prueba de Trendelenburg, que básicamente el paciente se va a encontrar de pie, se le va a pedir a él mismo que se apoye simplemente en una extremidad, como vemos en la foto. Entonces, de manera normal, se supone que la pelvis se va a encontrar de manera recta, como lo vemos en la parte A, no va a haber ninguna inclinación y esto es lo normal. Ahora, si la prueba de Trendelenburg es positiva, vamos a ver una inclinación de la hemipelvis. Entonces, esto se puede deber a debilidad glútea, inhibición glútea protoxálica o una luxación congénita de la cadera. Además, en la inspección debemos tomar en cuenta que se va a examinar al paciente de bipedestación por delante, tratando de detectar alguna inclinación pelviana que puede deberse a la deformidad de la cadera, la pierna más corta o escoliosis. Se observa lateralmente, evaluando si se presenta un incremento de la lordosis lumbar, y se inspecciona por detrás, observando si se presenta alguna escoliosis, cicatriz o atrofiamiento. Algo sumamente importante a la hora de la inspección de la cadera es evaluar si el paciente presenta o no algún acortamiento de la extremidad inferior. Entonces, el acortamiento puede ser verdadero, que cuando el miembro inferior comprometido es físicamente más corto que el otro, o puede ser un acortamiento aparente, que es cuando la longitud de la extremidad es normal, pero parece más corta por contractura de la cadera, aducción o flexión, que se compensa por la inclinación de la pelvis. Entonces, para evaluar esto, se va a estar realizando, el paciente se va a encontrar en el punto dorsal, se va a pedir que flexione las rodillas. Entonces, se supone que lo normal es que los talones se van a encontrar al mismo nivel y la pelvis no va a estar inclinada. Y otra forma también de evaluar, que es una de las que más utilizadas, es poner al paciente del cúbito dorsal y medir con una cinta métrica desde la espina ilíaca anterior superior hasta el malleolo interno con la cinta, pasando por encima de lo que es la rótula. Okay. Para seguir con la palpación, debemos tomar en cuenta que la cadera femoral se encuentra ubicada en el triángulo de Scarpa. Si se colocan los dedos en este triángulo lateralmente en la arteria femoral y por debajo del borde inguinal, se palpa la cabeza femoral y se puede buscar lo que es una hipersensibilidad o una tumefacción. Vamos a poner al paciente en el cúbito dorsal y se va a palpar el trocante mayor en busca de una tenobursitis trocantera, y para ello el pulgar en la espina ilíaca posterior superior se va a mover los dedos hacia abajo, lo que permite palpar la superficie posterior del trocante mayor. Okay. Entonces, para explorar la movilidad de la cadera vamos a estar haciendo diferentes maniobras. Primero se encuentra la flexión, que como vemos aquí, el paciente se va a encontrar en posición supina, se le va a pedir que flexione su rodilla hasta llegar a la parte del tórax, y de modo normal se supone que la parte anterior del muslo debe tocar prácticamente la caja torácica. Luego se utiliza la extensión o la maniobra de Thomas, que es muy parecida a la anterior, pero aquí se le va a flexionar, se va a colocar la mano al paciente, como ven, debajo de la porción lumbar, se le va a flexionar la rodilla y se va a observar que la otra rodilla que está extendida no se permanezca extendida y no se suba, como vemos aquí, que aquí se ve un doblamiento de la rodilla. Si presenta esto, puede indicar que hay problemas con los músculos flexores de la cadera. Sigue.
También está la abducción, que se deberá fijar, como vemos en la imagen, la pelvis previamente, se va a tomar la espinilla anterior superior con una mano y la otra se fija en el antebrazo. Y con la otra mano se va a subir lateralmente lo que es la pierna. La amplitud normal es de 45 grados. Luego en la aducción se va a cruzar la pierna extendida de manera examinada de la otra región medial del muslo y la amplitud normal que se consigue es de 15 grados. ¿Sí? Pasando a la rodilla, en la inspección, esta también se va a evaluar dentro de la marcha cuando estamos evaluando la cadera. Lo normal es que esta se encuentre extendida por completo en el momento de choque del talón. En bipedestación con extensión completa de la rodilla y los pies separados, las rótulas deben ser simétricas al mismo nivel. En las rodillas existe un valor fisiológico que va de 6 a 10 grados. En las mujeres se encuentra más acentuado que en el hombre, pero si vamos a suponer las desviaciones o el valor es mayor de 10 grados, esto puede indicar un genu válido o pierna en X, choque de las rodillas. También el genu varum, que son las piernas en paréntesis o en forma de cero, normal hasta los 3 años. El genuflexo o rodilla en flexión siempre va a ser patológico y el genuflexo vacuum son las rodillas en hipertensión de 190 grados a 200 grados. Ok, en cuanto a la inspección también vamos a buscar si la rodilla puede presentar lo que es una tumefacción, que puede ser generalizada o localizada. En la generalizada vamos a ver el mejoramiento de lo que son los relieves y las depresiones y el abombamiento en herradura. Esto se puede deber a derrame sinovial, a hematosis o piartrosis. En las lesiones meniscales recientes puede aparecer lo que son edemas y en las lesiones ligamentarias pueden existir signos de contusión y hematomas. En cuanto a la palpación, debemos tomar en cuenta que la temperatura de las rodillas es más fría que el músculo y la pierna. Se va a identificar puntos dolorosos a lo que es la presión unidigital de la misma. Por ejemplo, la cara medial por debajo de la línea de la interlínea articular puede indicar lo que es una tenobursitis alcerina. Dentro de la cara medial o lateral por debajo de la interlínea articular puede indicar algún esquince o entorsis o una rotura del ligamento lateral o medial. Y la tuberosidad anterior de la tibia puede indicar lo que es una osteocondrosis de la tuberosidad tibial anterior. Entonces, se va a realizar una maniobra de choque o de la trícala rotuliana para verificar si hay algún derrame sinovial. En esta lo que vamos a hacer es colocar las palmas generando presión alrededor de la rodilla y luego vamos a levantar el dedo índice, deprimiendo lo que es la rótula. Y si el paciente, en caso de presentar lo que es el derrame sinovial, el paciente va a referir dolor. Sí. También se realizan la prueba de cajón, que básicamente nos permite evaluar si hay una ruptura de los ligamentos cruzados. Como vemos en la imagen, se va de un decúbito dorsal, se le va a flexionar la rodilla al paciente en 80 grados. El que está examinando se va a sentar sobre el pie del paciente y se va a tomar con firmeza la pierna del paciente y se procura desplazar hacia adelante la misma. También está la prueba de aprehensión de luxación rotuliana, que se desplaza la rótula externamente mientras se flexiona la rodilla en una posición extendida. Siguiente. También se encuentra lo que es el bostezo articular, que básicamente es la apertura normal de la articulación. Como vemos en la imagen, el paciente se va a encontrar con el decúbito dorsal, con la pierna extendida. Para evaluar lo que es el bostezo interno, vamos a tomar una mano que vamos a sostener el muslo, que se cadena externa en el tercio inferior, inmovilizándolo, y la otra se va a tomar el pie y se va a intentar girar o llevar hacia afuera. Y se va a observar apertura de la línea intermedia que indica rotura del ligamento lateral interno. Siguiente. Ok. Dentro de lo que es la rotura meniscal, vamos a tener que básicamente son lesiones producidas por lo que son traumas, que el paciente va a referir dolor en la marcha y episodios recidivos de bloqueo con
o sin él, me va a referir una especie de crimen. Entonces se utilizan diferentes maniobras para comprobar si hay alguna lesión de algún menisco. Entonces primero tenemos la prueba de McMurray, que se utiliza para saber si hay lesión del menisco medial. El paciente se va a encontrar en el cúbito dorsal, se le va a flexionar la pierna, se va a tomar la rodilla y se va a intentar girar la parte del pie inferior, y si el paciente requiere dolor, hay una lesión en el menisco medial. Puede haber una lesión en el menisco medial. Luego está la maniobra de Moragas, que se utiliza para saber si hay lesión en el menisco lateral. Esta básicamente se le va a pedir al paciente que en el cúbito dorsal que flexione sus rodillas formando como si fuera un 4. Entonces vamos a tomar una mano agarrando lo que es la parte del talón y la otra la vamos a colocar en la línea intermedia haciendo un poco de presión. Entonces cuando generemos esa presión intentamos mover, vamos a ver si el paciente requiere dolor, por igual puede haber una lesión en el menisco lateral. Luego está la prueba de compresión de Apley, que esta se utiliza para saber si hay lesión en cualquier menisco. Esta básicamente en el cúbito ventral se le va a flexionar la rodilla o miembro inferior al paciente en un grado de 90 grados y se va a colocar una mano por debajo del talón, se va a generar presión y si el paciente, dependiendo de dónde se genere el dolor, se va a saber cuál menisco está lesionado. En cuanto al tobillo, vamos a tener que la inspección se va a buscar alguna deformidad postural. Por ejemplo, las tumefacciones localizadas pueden indicar lo que son lesiones ligamentarias o algún esguince. Las tumefacciones ubicadas en la cara anterior del tobillo, redonda, indolora, móvil y de consistencia dura-elástica, puede indicar lo que es un ganglio. Las tumefacciones aquilianas sugieren lo que son tendinitis o bursitis. ¿Sí? Ya para la palpación se va a realizar una prueba que se llama prueba de Thompson, que básicamente el paciente se va a encontrar de rodillas sobre la camilla con los pies fuera de esta y se va a comprimir lo que es la pantorrilla hasta ver la flexión plantar del pie. En el pie sano alguna respuesta, mientras que en el afectado no. La articulación tibiotarsiana presenta solo movimientos de flexo-extensión. Si al palparla puede causar dolor al paciente, se puede presumir que hay una sinovitis. Sí. Entonces, en la inspección del pie, lo que vamos a observar básicamente es la forma de tenemos lo que es el pie plano, el pie talo, el pie equino, el pie equinovalo, el pie talo, el halus valgus y el pie plano transverso. El pie plano, básicamente el arco interno se haya disminuido, es causa de cansancio o de dolor, puede causar cansancio, dolor en las piernas y los pies y hasta en los tobillos. El pie cabo presenta lo que es un arco longitudinal que se haya aumentado y el apoyo se realiza solamente en el talón y en el antepié. El pie equino es básicamente de flexión plantar. El pie equinovalo, como vemos en la foto, no apoya en los tres sitios normales. Y el pie talo se mantiene en flexión dorsal del tobillo y el pie apoya solo el talón. El halus valgus, o también como se le conoce juanete, es la deformación del primer dedo que se desvía hacia afuera. Y el pie plano transverso se pierde el arco anterior, donde hay un ensanchamiento de la parte anterior del piso. También a la hora de la inspección debemos tomar en cuenta que vemos que le vemos al paciente. Por ejemplo, puede presentar verrugas plantares, lesiones papulosas que pueden ser indicativas de lesiones del pie o de queratodermia lenorrágica. También el malperformante plantar, que se ve lo que son las neuroartropatías. Las lesiones ulcerativas y necróticas son indicativas de lo que es vasculitis y se presentan en el fenómeno de Raynaud. Y la tumefacción en uno o más dedos, que puede ser indicativa de lo que es una artritis psoriásica y de síndrome de Leiter. Sí.
En cuanto a la palpación, siempre vamos a buscar lo que es la temperatura. Un pie muy caliente puede ser sugestivo de lo que es artritis gotosa. Y la frialdad en el pie va a obligar a que realicemos un examen circulatorio. Por ejemplo, algún tipo de dolor en el punto calcáneo interno puede ser indicativo de entesitis. Y también aquí vemos imágenes de las cabezas metatarsianos y los surcos situados entre ellos, que también vamos a palpar. ¿Sí? Eso fue todo y muchas gracias. A ver, preguntas, comentarios. Me parece interesante, o creo que es muy importante, que hay diferencia entre el dolor mecánico y inflamatorio, entre el dolor mecánico e inflamatorio, que está, por ejemplo, la artritis, que es un dolor inflamatorio, que se da, por ejemplo, en la noche, la persona usualmente produce menos cortisol, que es una hormona antiinflamatoria, lo que hace que en la noche se vaya acumulando. Por eso las personas usualmente cuando se levantan y padecen de estas enfermedades suelen despertarse con rigidez matutina. Entonces, en la hora del día, como ya la hormona siga haciendo su función, esta inflamación va a disminuir. Y la diferencia con el mecánico es que aquí hay un daño al cartílago, entonces no es algo inflamatorio, no es algo sino que más bien es por el uso de la articulación en el transcurso del día, se va desgastando y es por eso que el dolor se da más a la noche y no en la mañana. Ahora entra por el mecánico por una artrosis, por una Yo tengo una pregunta. En el libro, al inicio, cuando se habla de inspección en general, aparte de inspeccionar las bases, y todo eso, habla de inspeccionar cómo el paciente se despiste. ¿Al paciente se le pregunta que haga las mímicas o alguien tiene que estar ahí vigilando? Esa es la primera. Y la segunda es, se le pregunta eso para saber si tiene algún tipo de dolor o para ver la manera en la que lo hace, o sea, cómo mueve su... La motricidad. O sea, los pies. Recuerden que en el aparato electrónico hay varios elementos que son fundamentales en la evaluación, como son la movilidad, si hay dolor o no, si hay inflamación. Otro elemento que se puede sumar si tiene fiebre, porque la fiebre ya da una connotación de algún proceso infeccioso, ¿verdad? Pero sobre todo si hay movilidad, la limitación de la movilidad, dolor, crepitación. Entonces con el tema del vestir solo, fíjate que hay pacientes que dicen que tiene una bursitis, yo no me puedo poner la camisa o el suéter o la blusa porque no puedo levantar el hombro, no me pasa de ahí, como dicen. A veces se les dificulta ponerse ropa como suéter y esas cosas porque no pueden movilizar. Entonces eso es lo que se busca con el tema de la inspección. Pero tú dices si tú lo visualizas o se le pregunta al paciente. El mismo paciente dice, mire, yo no me puedo colocar, no me puedo poner la camisa porque el brazo me... Por eso es importante el tema de todas esas maniobras que ustedes hacen referencia. Si pueden sobre la marcha, recuerden que eso tiende a olvidarse fácilmente los nombres de esa maniobra. Pero sobre todo la que uno utiliza más común en el día a día, que son más fáciles de mantenerla, como dicen, presente. Él hizo mención de la maniobra de Sporting. ¿En qué consiste? ¿Recuerdan? La maniobra de Sporting. Al momento en que el paciente se encuentra en el cúbito dorsal,
Va a depender del punto dorsal y pero ¿a qué nivel? Entonces fíjense, ustedes ven lo que hago hincapié. El tema traten de esto razonarlo, analizarlo, no embotellarse. no, era mucho. Era que el paciente se encuentra sentado y Sí, él acaba de aclararlo. Por eso le digo que lo importante cuando ustedes hagan la evaluación, aprenderse esos nombres de las maniobras resulta un poquito tedioso, salvo que tú estés todos los días realizándolas. Ahora yo le voy a hacer hincapié en algo, por ejemplo, esa es sumamente importante, porque es muy frecuente uno ver en las consultas, en consulta general, me refiero a medicina general, porque en mi especialidad ellos van los pacientes con problemas de artrosis cervical. Entonces es frecuente que van que dicen que tienen calambre en las manos, que no se pueden levantarse, no se pueden abotonar la blusa o la camisa. Entonces es importante, ahí está el tema de los dermatomas. ¿Cuáles son los dedos que tienen más calambre? Me dicen, mire, esos dos, pues ya yo sé que eso es C5 o C6. Si es C7, C8 es aquí. Y ahí entonces ustedes hacen una correlación con los reflejos, lo que tenga molido o no. ¿Ven? O sea, por eso hay un dato importante. Cuando los pacientes, regularmente los pacientes van donde uno ya con algún procedimiento diagnóstico realizado. Yo les digo, no. Ellos van y te dicen, mire, para que me chequee eso. No. Escúcheme, déjeme primero examinarlo. ¿Por qué usted se mandó a hacer el estudio? ¿Por qué esto? Entonces tú lo examinas y le dices, porque es hasta cierto punto, como le digo yo a los residentes, es orgásmico el tú hacer el diagnóstico previo y decirle al paciente, usted tiene tanta cosa. ¿Cómo usted lo sabe? Entonces, porque de eso que yo vivo, le digo yo. O sea, cuando tú tienes abolición del bicipital y el paciente te dice tiene calambre en estos dos dedos, entonces, pero mire, eso mismo dice el estudio. Usted tiene una hernia posiblemente, o una artrosis, un pinzamiento a nivel de C5 o C6, o C7, C8, y así sucesivamente. Entonces, esa es la importancia de uno no ver, no predisponerse con los resultados, porque muchas veces también hay una disyuntiva entre el resultado y la clínica, no una disociación. Hizo mención de la maniobra de la segue. Él dice la GUE, no la GUE, la segue. Y el Braga yo. ¿Por qué hago referencia a esas dos? ¿Recuerdan lo que es la segue? Se levanta la pierna del paciente y luego de un ángulo de 70 grados se espera dolor. Antes de ahí Miren, ahí voy a aclarar algo. El concepto de ángulo de 70 grados no es la cosa. Déjenme, ven, porque no se pueden tocar, ven. Sí, porque ahorita dicen que el profesor le gusta tocar a los estudiantes. ¿Cuánto matar? Esto no me corresponde, pero voy a hacerlo. Quita eso por ahí para mostrarle algo, porque esto no lo ven todos los días. Los pacientes andan buscando, regularmente los que trabajan en esta empresa andan buscando licencia médica. ¿Ok? Que no quieren trabajar, sí. Acuérdate por favor aquí, con la cabeza sellada, así boca arriba. Miren. Si yo le levanto la pierna a él ahí, uno le pide al paciente que no haga resistencia ni que me ayude, sino que deje que yo lleve la pierna. Entonces ustedes colocan esta mano aquí para evitar que se flexione la rodilla, la levanta. Si yo levanto la pierna ahí a cualquiera le puede provocar molestia, ¿verdad que sí? Tú puedes sentir molestia aquí a cualquiera. Entonces no tiene valor semiológico. Ahora, si yo comienzo a levantar la pierna, y le llevo y me dice, ¡ay, me duele! Va a referir dolor aquí detrás o calambre en la parte posterior de la
Entonces, menos grado, mayor compromiso clavicular hay. Entonces, tengo un lacegue positivo. Que a lo que yo me refiero cuando la mencioné, que cuando el libro menciona que si el paciente se lleva la pierna a un nivel de 70 grados y no refiere dolor antes de, cuando llega a 70 grados, ya ahí se compromete la cadera y por eso puede dar dolor Sí. normal, pero que ustedes mencionamos que Sí. es antes de los 70. Así mismo, entonces miren, tengo un lacegue positivo. ¿Por qué el tema de no haga fuerza? Déjame que descanse. Exacto. Tengo un lacegue positivo. Vamos a suponer, llevo la pierna y el paciente dice, ¡ay, no aguanto el dolor! A veces son muy aparatosos. Yo le digo, mire, yo le voy a hacer algo que le va a mejorar el dolor. Eso si yo tengo dudas de que el paciente está fingiendo, ¿verdad? Y hago esto. Flexiono, que es Braga Joe, ¿verdad? Y le digo, ¿verdad que se mejoró? Claro, doctor, eso me mejora. Ya tú sabes que es lo que está buscando la licencia. Porque normalmente, cuando tú haces esto, tú sobreextiendes la raíz y va a tener más dolor. Entonces, otra maniobra, ¿alguien tiene un martillo de ustedes? Lo que tú hiciste referencia a la cadera, hace un poquito de flexión aquí, igual aquí, ven. Un martillo carabelita, eso. Déjala que caiga, exacto, así. Que caiga, déjala solita, mira. Ven. Tú lo en el tendón, para que con la. Es un martillo mala clase. Usted puede hacer también la Deja que caiga, eso. ¿Cómo es? Usted puede hacer también la del signo de Tiner. Sí, ya siempre es un poco. El tiner que se busca en el. ¿Tú la mano? Voy a asustar, ¿verdad? Yo no te voy a. El tiner se busca que cada mano que caiga, que eso. Lo percute ahí. Ahí. El paciente va a referir un corrientazo, calambre en toda la mano. Que ahí percute también. Ese es el. Yo tenía duda porque yo vi un video que le daban ahí, pero en el libro refiere que era más a nivel palmar. Por eso No. Donde está la corredera, donde queda el mediano. Y otra cosa es, igual, lo que es la prueba de Fahrenheit. Eso tú lo buscas en pacientes que hacen referencia. Sí. Miren, los odontólogos, las estilistas, ¿qué se llama? La que trabajan en los salones, los digitadores. Por eso, hoy en día, el tema del uso de los diferentes tipos de mouse para mejorar ese tipo de cosas. Algo que voy a aprovechar al soldado aquí, párate. Bueno, aquí no es muy, pero es más factible, no, porque la pijama es, con el tema de la escoliosis y es muy frecuente el acortamiento de los miembros, ¿sabes? De uno de los miembros. Entonces van a ver que un glúteo cae, el otro no. La rodilla van a ver que una rodilla se flexiona en una cosa, en la otra no. O sea, todas esas son maniobras que uno hace buscando si existe un nuevo acortamiento. ¿Alguna otra cosa? Pero de la maniobra que mencionaba, una que yo me encontré importante, que también en la simulación de serio se la ponen a los muchachos, es la maniobra de Neri, la de Neri y la de Neri forzada, que es importante para saber cuando el paciente tiene algún problema con algún nervio o algo. Y ya que. ¿Con algún nervio o algo o no? ¿Con qué? ¿Cómo pasa la maniobra de Neri? Dada la normal, el paciente está sentado y si estuviese así, el paciente no refiere dolor, puede venir negativo. Y dada la Neri forzada, que en caso de que el paciente no esté reflejando ningún dolor o nada, cuando tú le empujas la cabeza, el paciente va a flexionar una de sus piernas. Porque realmente tú lo que estás buscando es si existe alguna compresión cervical. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes con neurosífilis, tú puedes también tener esa sensación de corrientazo
el paciente hace referencia, como tú flexionas. Tienen que comenzar a manejar el lenguaje de lo que es ABD, ADD, aducción, abducción, aducción. O sea, acercamiento, alejamiento. Ese es un manejo técnico que ustedes tienen que manejar. ¿Qué otra cosa? ¿Usted podría explicar sobre la prueba de Axon, de lo que es el juicio de inspiración? La prueba de Axon se basa en lo que se va a revisar si hay algún taponamiento de la arteria circulable. El paciente, tú vas a tomar el lado que tú quieres inspeccionar, vas a poner el lado izquierdo, el examinador se coloca detrás, o sea, nosotros. Se le va a tomar tomando el pulso radial y le va a pedir al paciente que rote la capacidad izquierda y que inspire. Al momento en el que él inspira, si hay algún taponamiento de esta arteria, se va a disminuir el pulso o no se va a poner, o no se va a quedar. Exacto. ¿Qué otra cosa? Es importante determinar, evidentemente durante la reflexión, durante la inspección, si hay atrofia o hipertrofia. A veces tú ves a los pacientes con una hipertrofia, como dice anómala, pero sin fuerza. Entonces eso se ve en la polimiositis. El paciente tú lo ves fuerte, pero no tiene fuerza. Y otra cosa es si hay debilidad truncal o proximal o una debilidad distal. Una cosa es que yo le digo al paciente, apriétame la mano y él te parte la mano apretándola. Pero cuando tú le dices que haga fuerza, que haga resistencia, que no tiene fuerza, ok, o sea que son... Una hipertrofia recurrente en los hombros es una llamada hombreras de jugador de fútbol americano, que es un signo de amiloidosis, que el paciente los tiene muy inflamados y los tiene muy abultados, pero no tiene fuerza. Así mismo. Entonces, son de las cosas que hay que tomar en consideración. Está cansada, Chantal es que se llama. Está cansada. Está muy bien. Qué dichosa es. Que pase una noche bien. Ay, profe, la Protón son muy buenas en ayunas. No he visto mujer con gastritis, uno no se puede poner a trabajar. Si consiguiera que me pagaran esos impuestos por un mes. Ay, no lo puedo ayudar también. Yo soy norteña. Ahora voy aquí a la, estaba consulta, pero voy a pasar por ahí por 360 al año. Si quiere el tema del pago de impuestos usuarios el IPS. No, pero son muchas cosas, no se estresen. ¿Qué otra cosa? ¿Qué fue? Porque yo, hablando de diligencia, yo me acuerdo que se acabó el malvete. El malvete, eso fue el año pasado, ¿eh? No, pero tenemos del 31 de tema, porque yo Ese es el problema. Siempre te lo presto todo. Pregunten, señores, había algo ahí que se me pasó. Por la manera de Yahweh, creo que se llama, no creo que mucho claro. O sea, ¿cuál es el sentido de ella? Si es como un nombre o en Jefferson, es para ver algún daño dentro del manguito rotador o dentro del nervio, pero se coloca el brazo con el codo a un lado de 90 grados en abducción, se pone de esta forma. ¿Prende el brazo? No vaya de frente. Se coloca así, se le pide al paciente que por favor cierre el puño. Entonces, lo que hace es que se le hace una presión externa e interna al paciente de esta forma, y el paciente va a referir dolor a nivel de la movilidad del
del Lo que hombro. estás buscando es como si fuera una especie de si tú haces esto, como una rotación de la articulación del hombro. Porque usualmente en las afecciones del hombro lo que más se afecta es su movilidad para aducir y abducir y la molestia. Es lo que le repetía al principio. Todas esas maniobras, nombres y demás, lo importante es ejecutar la maniobra. No necesariamente tienen que memorizar todos los nombres. Bueno, se lo pueden hacer, lo que pasa es que con el tiempo, cuando nos formamos, había que aprenderse un texto como ese grueso de síndrome neurológico. Solamente síndrome neurológico. Ya tú te puedes imaginar. Entonces, con el tiempo porque tú vas, una cosa que tú veas todos los días situaciones, otra no. Ellos hablaron de síndrome de Sjögren, ¿verdad? Reichel, y así sucesivamente. Lo buscaron, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Es el de Reiter, que fue el que yo busqué, me dice que aparece luego de una infección generalizada, principalmente una sepsia, que es con o sea, fue lo que, principalmente una sepsia, en la cual en el cuerpo empieza a salir pequeñas pápulas. ¿Pero qué tiene Reichel? ¿Qué tiene? O Sjögren. Tiene que tener, sí, para hacer un síndrome tiene que tener, buscando doctor Google. Entonces lo revisan, tienen que saber, para hacer un síndrome de Sjögren, tiene que tener Reichel, Sjögren y así sucesivamente. Y es un síndrome muy frecuente, el de Sjögren. Nos vemos de tarea. Nos toca entonces en el próximo tema. ¿Qué es lo que toca en el próximo? ¿Examen neurológico? Sí, creo que era el tiempo martes. Y después viene ahora el paciente en coma y fondo de ojo. Ahí terminamos. El martes entonces sería paciente en coma y fondo de ojo. Los dos juntos. Pudiera ser. Él no sabe que toca eso. Podemos hacer el fondo de ojo. ¿Es posible? Que tengan que exponerse todos los jueves. ¿De qué tú vas a hablar? Examen neurológico. Porque retiraron. Bueno, de la luz ahí. Tienen que irte, traten de irse a la semiología, no tienen que volverte loco, la semiología. Podemos entonces aprovechar, hubiese sido factible ahí hacerlo del fondo de ojo también. ¿El jueves? Si es posible, sí. ¿El jueves? Y neuro no es de que largo, pero es un poquito más extenso. Probablemente sí da para iniciar fondo de ojo, pero no para terminar. Pudiéramos hacer fondo de ojo de martes. Tiempo tienen, bueno, pues entonces puede ser así, hacer fondo de ojo el martes, el fondo de ojo también es corto, esto no es, entonces, bueno, le insisto, es semiología, no van a hablar de lo que es el glaucoma y esas cosas. Le digo, porque es semiología, y el fondo de ojo, lo más importante es qué buscamos en el fondo de ojo, cómo se hace el fondo de ojo. Y mencionar dos o tres, una cosa es mencionar patología, no meterse a hablar de él. ¿Eh? Sí, porque se complican ustedes solos. Bueno, pues lo hacemos el jueves. Porque no es una clase de oftalmología, es de semiología. Es facilitando de la cosa que después. La exposición de ustedes estuvo muy bien, ¿eh? Primero, sobre todo, completo, no estaban
cada uno hizo el esfuerzo de, no es lo mismo lo que yo le digo a ustedes, pararse, ustedes tienen una guía que están exponiendo, están hablando, y mira que tú estás leyendo una cosa. Lo que quiere decir que hicieron un esfuerzo realmente en hacer una buena exposición. ¿Me iba a decir algo? Creo que yo no sabe si usted estaba en la disposición, obviamente no es obligación a destacar, pero como la mayoría no nos hablan de porque no es culpa de usted en ningún momento, así podemos hacer la actividad a su entender, ya usted lo pensará, a ver si podemos tener unos puntitos. No, ya no. Mira, lamentablemente pagan justo por pecadores, dicen el refrán. Ahorita, cuando yo venía subiendo, venía hablando con Yo estaba contenta cuando me vine. ajá, con Jimmy. Déjeme decirle, Jimmy tiene aquí yo estoy aquí desde el 92. Jimmy estaba ya aquí, ya era viejo. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y él me decía de un estudiante, me decía que yo voy a sacar una copia allí para algo que no tiene que ver con esto, precisamente por un asunto que tengo que, comenzando el año, comienzo a organizarme con. Entonces, él me decía, mira, estoy sacándole un examen aquí para esos estudiantes porque yo te voy a preguntar algo, me dice él, ¿tú crees que como profesor tú te puedes equivocar en 8 preguntas en un examen? Yo dije, no, tú no se puede equivocar en 1 o 2, pero no en 8 ni 10 preguntas. Y yo, está bien, yo lo estoy haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Yo le dije, mire mi señor, lamentablemente en los últimos tiempos yo he aprendido bastante, más que en todos los años anteriores, porque hoy en día los estudiantes están llenos de mucha maldad. Son sumamente inteligentes, pero la inteligencia es para hacer daño. A ellos mismos se hacen daño. Estoy generalizando, para que no me malinterpreten. Se hacen daño ustedes mismos, porque tienen la tecnología en su mano y la usan para el mal. Le dije, hay que tener, y le dije, yo no sé si usted tenga el mismo tenor que yo, no confiar en nadie, absolutamente en nadie, porque el que menos te cree, le mete el cuchillo por la espalda. Y nosotros estamos para dar, como dicen, educar. Entonces, he tenido muy malas experiencias. Con esas malas experiencias, tú lo que haces es hacer la cosa como debe ser, radical. Se dio un medio término, se dio esto, se hace esto, cada cosa en su lugar. Hay algunas cosas que miren, ahora mismo en la maternidad hay 10 camas intensivos. De las 10, hay 8 pacientes graves, 8 pacientes graves que son desde el punto de vista semiológico sumamente importantes. Ahora mismo de esas 8, hay 4 pacientes con síndrome de Helen. ¿Ustedes saben lo que es un síndrome de Helen? O sea, están en coma con el síndrome de Helen. Son pacientes hipertensas que tienen hipertensión, albuminuria, proteinuria, hacen lo que se llama un fallo hepato-renal. Son pacientes embarazadas que hacen lo que se llama eclampsia, convulsionan y demás. Entonces, cuando hay fallo renal y hepático, es un síndrome de Helen. Y hacen lo que se llama un síndrome de coagulación intravascular diseminada. En la sangre, como dicen, sangre. Eso es un paciente con una alta mortalidad, diríamos un 100%. Oye, ustedes se beneficiarían bastante de decirle, mira, mañana yo tengo consulta, vayan 3 o 4 y los otros días vengan a intensivo, miren ese paciente, pongan la mano, metan los dedos aquí. Pero si con eso yo me voy a perjudicar, mejor no. Entonces, digo esto porque pasó con un operativo que a mí ahora mismo hay otra situación. Pero ¿y cómo me atrevo yo a decirle a ustedes? Los que quieran ir a tal cosa para que vean pacientes, le pongan la mano, no me atrevo porque entonces piensan que eso es parte de la evaluación. No tiene nada que ver. Como me retuvo en la cara,
Ah, pero a fulano y a fulano usted lo pasó porque fueron al operativo. ¿Y quién diablo dijo eso? Que no. Entonces, por eso, lamentablemente, lo que hay que hacer ya se hizo. Profe, hablando de pacientes en coma, hay una situación porque probablemente el grupo que le toca ese tema también va a retirar o retiro, no sé porque no estoy segura. ¿Qué se haría en caso de este tema? Lo doy yo, Oh, no, bueno. para que no quede en el aire el tema, porque es sumamente importante desde el punto de vista semiológico. Posiblemente el más importante, y no porque tenga que ver con mi especialidad, con todos los médicos. ¿Usted sabe por qué? Porque el paciente en coma no te dice, me duele aquí, me pasó esto, me pasó aquello. Eres tú que tienes que hacer el ejercicio y decir, ¿me entiendes? O sea, entonces, entiendo que es importante. Por eso ustedes van a ver en los hospitales, en todas las especialidades, los pacientes como todo el mundo le sale corriendo. Sí, porque no es lo mismo, mire, me duele aquí, y tú preguntarle, ¿comiste algo? ¿Te hizo daño tal cosa? Es diferente, pero en el que te coma, eres tú que tienes que... Exactamente, y todo es una información que la da el propio cuerpo, como dicen, buscando diferentes áreas. Miren, el examen final es un examen sumamente fácil, aunque ustedes no lo vean así. Lo que pasa es que cuando tú estás muy flojo, muy mal, te lo encuentras difícil, pero se van a dar cuenta de un examen muy fácil. Y lo hago más fácil, ¿saben para qué? Para yo poder entregar el que se mira. ¿Ustedes que es posible en semiología? No es posible que ustedes, porque ahorita le van a preguntar, ¿y quién es de semiología de ustedes? Y ahí estoy yo entre la espada y la pared, como dicen. Porque ustedes no pueden salir de aquí sin saber cuáles son los focos de ocultación cardíaca. ¿Y se va claro? ¿Tú quieres a que le pregunto a alguien y a que no te diga? Ah, no se ve. Entonces es así. Es así. Tan claro y sencillo como eso. Así que mi intención realmente es poderle enseñar lo que tengo que hacer y hagámoslo. Entonces, van a dar el tema de la oftalmología el jueves. Yo estoy de acuerdo, no sé si mi compañero Sí. Una propuesta que hicieron. ¿Quiénes son? ¿A quiénes le toca? ¿Ustedes tres? Sí. ¿Quieren darle el tema de oftalmología y que él entonces el martes, que tiene más tiempo? Sí. Sí, no tengo problema. Recuérdense de circunscribirse a la parte semiológica, no patológica. Entonces lo vemos el jueves y entonces